Pues muy buenas noches a todos. Es un placer darles la bienvenida a este webinar de educación financiera, consejos para salir del sobreendeudamiento que organiza la Asociación Cibao. Hoy compartiremos recomendaciones para recuperar la salud financiera y manejar las deudas con prudencia. Para abordar este tema, hemos invitado nuevamente a Juan Camilo González, quien es colombiano y ha sido consultor en bienestar financiero, mentor y creador de contenidos de finanzas personales. Es cofundador y CEO de Figuro, una plataforma que empodera a los intermediarios de seguros para competir y prosperar en la era de la inteligencia artificial. Esperamos que los contenidos compartidos esta noche sean de mucho valor y provecho para cada uno de ustedes. Pueden escribir sus inquietudes en el chat, pues hemos reservado un espacio al final de esta conferencia, pues para responder sus inquietudes y sus preguntas. Así que sean todos bienvenidos y que disfruten de esta valiosa experiencia. Así que adelante, Juan Camilo. Bienvenido. Gracias, Paola. Para mí, como siempre, es un gusto aceptar estas invitaciones, además porque estoy convencidísimo de que los temas que tratamos son extremadamente importantes y casi que cosas que toda persona debería saber. Hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar y trabajar sobre, como tú lo dijiste, manejo de deudas. Así que bienvenidos todos. Unas recomendaciones básicas antes de empezar serían: asegúrense de estar en un ambiente y en un espacio que les permita poner mucha atención por los siguientes 45 minutos, que va a ser, digamos, la parte de la temática fuerte que quiero compartir con ustedes, y luego vamos a ir a una sección de preguntas donde, si de paso tienen alguna duda sobre alguno de los temas que vamos a tratar hoy o algún tema relacionado, feliz de que podamos conversar hacia el final de nuestra charla. Entonces, dicho eso, también les recomiendo que tengan a la mano de pronto un papel, una hoja, un lapicero, un bolígrafo para tomar algo de apuntes. Si lo están viendo desde su computador, ideal, porque voy a compartir un par de herramientas con ustedes. Y además he hecho algo mucho más especial, y es, al final les voy a mostrar también cómo aprovechar la inteligencia artificial, que está tan de moda, para que de una manera completamente gratuita puedan también tener una orientación sobre qué pasos seguir dependiendo de cómo está la situación financiera personal de cada uno. Pero para eso necesito que primero entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de sobreendeudamiento, que entendamos dónde están las causas también de ese sobreendeudamiento. Por muchos años, hice muchísimas cosas alrededor de temas de educación financiera, pero una de las que más me impactó fue haber hecho coaching financiero. Y lo hice por bastante tiempo. Y uno de los descubrimientos más importantes que hice fue que no importaba en absoluto el tamaño del sueldo o del salario de una persona. No importaba si una persona la podíamos considerar eh, acomodada, rica, o en algún tipo de ingreso más bajo o más modesto. Todos estamos expuestos a sufrir de sobreendeudamiento si no manejamos los principios básicos y entendemos las causas por las que podemos llegar a sobreendeudarnos. Y por eso quiero empezar mostrándoles en la primera parte de la charla de dónde surge el sobreendeudamiento. ¿A qué le llamamos sobreendeudamiento? ¿Qué síntomas, antes de ir a la matemática, qué síntomas existen para uno poder por lo menos preguntarse: yo creo que estoy sobreendeudado? Y luego vamos a pasar a cómo medirlo, ya un poquito más con números. Les voy a dejar una herramienta que cualquiera de ustedes va a poder utilizar para poner ahí sus datos y ver la radiografía de cómo está hoy esas finanzas personales. Y al final les voy entonces a mostrar qué pasa
o más bien, qué es lo que debemos hacer dependiendo del diagnóstico que tenemos. A mí me gusta cuando pienso en sobreendeudamiento y hablo de sobreendeudamiento, compararlo mucho con temas de salud. Al final uno puede pensar las finanzas personales también como una forma de salud financiera. Y el sobreendeudamiento, al final, es una enfermedad crónica de nuestro dinero. Pueden compararlo con cualquier diagnóstico de una enfermedad crónica y entonces uno puede pensar, ok, ¿cómo tengo que prevenirlo? ¿Cómo lo descubro? ¿Y cómo lo trato una vez he tenido el diagnóstico? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a entender es cuáles son los factores de riesgo en nuestra salud financiera que terminan provocando el sobreendeudamiento. ¿Cómo lo mido para ver si estoy cerca, lejos o ya estoy muy sobreendeudado? Y cuáles son las opciones de tratamiento que tengo para salir del sobreendeudamiento. Una cosa importante también, antes de empezar, y es también dentro de todo lo que vi en los años que hice coaching financiero, hay una parte muy esperanzadora y es que no hay prácticamente ninguna situación que sea tan difícil que, mejor dicho, ya no hay nada que hacer, a diferencia de algunas enfermedades crónicas. Aquí, en salud financiera, siempre que tengamos la decisión de transformar esta situación, siempre vamos a poder hacer algo. O sea, siempre hay un plan que podemos seguir para salir del sobreendeudamiento. No importa lo modesto que sea o lo crónico que sea. Ok, así que con esa información arranquemos y arranquemos recordando siempre cuál es la lógica de las deudas. Uno de los mensajes más importantes, o tal vez el mensaje más importante que a mí me gusta recalcar siempre que hablo de deuda, no importa la temática del evento, no importa la temática sobre la que vamos a conversar, pero siempre que hablo sobre deudas, me gusta recalcar que la deuda es una herramienta. Y como es una herramienta, yo personalmente no estoy de acuerdo con las personas que dicen que existen deudas buenas y deudas malas. Y siempre hago la misma analogía. Digo, a ver, un martillo no es ni bueno ni malo, ¿sí? Un serrucho, una cegueta, un metro, una cinta métrica. Nada de eso es o bueno o malo. Bueno o malo es el uso que yo le doy a esa herramienta y la deuda no es una excepción. Yo estudié finanzas y cuando uno estudia finanzas, de hecho, a las deudas se les llama apalancamiento. Cuando uno estudia análisis financiero, uno no habla de endeudamiento necesariamente, sino que utiliza esta palabra un poco más sofisticada que es apalancamiento. Pero apalancamiento tiene un sentido y tiene una razón de ser. Porque si ustedes recuerdan por allá cuando uno estudiaba física, de pronto en el colegio, en los últimos años, y si no, igual se los traigo acá, el principio de la palanca lo que dice es, yo puedo tener esta configuración en donde tengo un punto de apoyo y luego tengo la palanca, y la palanca es una herramienta increíble porque me permite que bajo esta configuración con poco esfuerzo yo puedo levantar una carga muy pesada que si no tuviera la palanca me costaría digamos, extraordinario esfuerzo poder levantarla y llevarla a algún otro lado. Entonces, entre más larga sea la palanca, dependiendo de dónde se ponga el punto de apoyo, la configuración de esa palanca, yo voy a poder hacer unos trabajos de una manera mucho más simple. Ese es el principio de la palanca. Bien. Y la deuda funciona exactamente de la misma manera. La deuda al final es una palanca porque lo que me dice es, dependiendo de la capacidad que yo tenga para endeudarme, para tomar deuda, yo puedo poner muy poco dinero propio, que sería el equivalente al esfuerzo físico de tener que levantar algo. En este caso puede ser dinero propio para comprar mi vivienda, para comprar mi auto, para iniciar mi negocio, para invertir en una oportunidad que salió. Y entonces puedo utilizar
ese dinero prestado de otros y poner muy poco o casi ningún dinero mío y lograr ese resultado que estaba buscando. Que si no tuviera esa palanca, es decir, si no tuviera el crédito, tal vez me tocaría hacer un esfuerzo muy grande, es decir, me tocaría ahorrar 25 años antes de poder tener una vivienda, por ejemplo, me tocaría ahorrar 7 años y medio antes de tener el capital para comprar un vehículo, por ejemplo, y la deuda me permite de alguna forma poder acelerar eso y hacerlo mucho más rápido. Recuerden, como herramienta, el principio fundamental entonces es existe. Por sí sola no es buena ni es mala. Es el uso que nosotros hagamos de esta herramienta el que puede ser adecuado o no adecuado. Y esto es importante tenerlo presente porque cuando nos sobreendeudamos y creemos que las deudas son buenas o malas, el problema que estamos teniendo al decir, es que la deuda es mala, es que la responsabilidad cae sobre algo externo que es la deuda. Es que las tarjetas de crédito son así y entonces cómo no me iba a sobreendeudar. Y eso es un problema porque al tener la responsabilidad sobre algo externo, normalmente me quita a mí el poder de sentir que yo puedo cambiar esa situación. Y entonces como yo estoy es a merced de las tarjetas de crédito o de tal deuda, el problema son las deudas y no yo. Cambiar desde la misma forma como pensamos la deuda nos permite entender que somos nosotros los responsables, los primeros responsables de hacer un buen uso del crédito. Y vamos a ver incluso que muchas veces el uso que terminamos haciendo no adecuado del crédito tiene origen incluso en algo que sí, o sea, que todavía es más nuestra responsabilidad, que es el manejo de nuestro dinero, el manejo de nuestros gastos y al final nos vamos a dar cuenta que no importa si hablamos de endeudamiento, etcétera, siempre va a estar conectado con el ahorro y sobre todo con el presupuesto. Entonces, primera idea importante de hoy que me gustaría dejar sobre la mesa es la deuda no es ni buena ni mala. Es el uso que hacemos de ese instrumento financiero el que puede ser adecuado y permitirnos crecer o inadecuado y ponernos en problemas. Para el que todavía de pronto duda de lo que estoy diciendo, déjenme darles un ejemplo de cuándo puede ser un buen uso del crédito, aparte de los que podríamos imaginarnos como la compra de una vivienda o de pronto la compra de cierto vehículo, dependiendo de cuál es la necesidad y el uso que haga. Pero un caso muy simple, más financiero, podría ser el siguiente. Supongamos que a mí me ofrecen la oportunidad de participar en un negocio legítimo, razonable, no estoy hablando de ningún negocio que prometa rentabilidades absurdas. En mi familia, por decir algo, nosotros, qué sé yo, sabemos hacer tiendas de barrio y esas tiendas de barrio tienen una rentabilidad anual, por ejemplo, del 20%. Es decir, si yo empiezo el año y le meto a una tienda 10,000 pesos, la tienda al final del año me va a producir 12,000 pesos. Ustedes extrapólenlo a cualquier tipo de negocio y lo que quiero es que entiendan a qué me refiero con que el uso de la deuda puede ser muy adecuado. Si yo tengo algo que me permite tener una rentabilidad del 20%, yo digo, ok, quiero abrir una nueva tienda. Ya sé cómo funciona el negocio, sabemos perfectamente cómo hacerlo crecer, sabemos cómo obtener esa rentabilidad. Yo puedo ir y poner mi propio dinero, y tal vez con mi propio dinero solo puedo comprar un local para poder poner una nueva tienda, porque no tengo más dinero en este momento. O podría ir a buscar crédito, ir a buscar deuda, y resulta que la deuda tiene un costo, ahora lo vamos a ver, una tasa de interés, y esa tasa de interés es del 12%, 15% si quieren para redondear números. Y entonces eso significa que yo puedo pedir prestado al 15%, que es la tasa de interés que me cobra alguien por prestarme ese dinero, y voy a tomar ese dinero que no es mío y de pronto puedo tomar mucho más del dinero que yo tengo
para abrir no solo uno, sino 3 locales que sé que tienen una rentabilidad más o menos de un 20%. Y siempre que yo gane más de lo que estoy pagando por el crédito, es como si estuviera usando plata de otro mucho más barato. No es como si, es que estoy usando plata de otro mucho más barato para obtener un beneficio que me permite, con ese 20% que me gano, pagar el 15% que me cobran y quedarme con un 5%. Claro, yo diría, pero si usa su propia plata solo se puede ganar todo el 20% solo. Claro, pero solo me alcanzaba para un local. Pero de pronto con el crédito puedo comprar 4 locales y me gano el 5 en cada local ese primer año, pero pago el crédito y de ahí en adelante toda la rentabilidad es mía y ahora multipliqué por 4 lo que podía hacer gracias a que utilicé deuda. Espero que haya sido claro. El ejemplo es un ejemplo mucho más financiero. No todos vivimos en la vida teniendo oportunidades de inversión al 20% con créditos del 10 o del 15, pero quiero que entiendan cuál es esa lógica por la que uno puede tomar ese tipo de decisiones con el crédito. En casos todavía más personales, para que no digan, no, pero eso solo es para los que pueden invertir al 20 y endeudarse al 15, un poco la lógica sobre cuándo una deuda puede ser adecuada sería siempre que el beneficio que yo obtenga de esa deuda perdure en el tiempo mucho más del tiempo que me voy a demorar pagándola y que el beneficio sea mucho más grande del costo que yo voy a asumir al pagar ese crédito. Sobre eso vamos a volver más adelante. Con eso dicho, lo segundo que quiero que entendamos es cuáles son los elementos básicos de una deuda. Y hay básicamente 4 elementos de cualquier tipo de crédito. Siempre que vayamos a pedir un crédito, hay 4 cosas que uno tiene que preguntarse. Uno, el capital, es decir, cuánto me van a prestar, cuánto voy a pedir prestado. Ese es el monto que voy a salir a buscar. Necesito 1.000 pesos, necesito 5.000 pesos, necesito 50.000 pesos. Ese es el capital. La otra persona me va a cobrar un interés, ¿sí? Por prestarme esa plata. Y la razón por la que me va a cobrar interés es porque esa persona, al darme la plata a mí, va a dejar de hacer cosas con ese dinero. Si cualquiera de ustedes hoy me pidiera a mí prestado un dinero, eso para mí tiene un costo porque significa que yo mañana no puedo usar ese dinero para, no sé, ir a hacer mercado, pagar el arriendo, etcétera, porque se los voy a dar a ustedes. Entonces, lo que hago es decirles, ok, yo le voy a prestar este dinero, pero usted me va a pagar un interés que compensa ese costo de oportunidad, es decir, las cosas que estoy dejando de hacer el dinero por no tenerlo yo, sino prestárselos a ustedes. Esa es la razón por la que cualquier deuda debería tener una tasa de interés. Lo tercero que tiene que tener siempre una deuda, y aquí sí vamos después a distinguir unas deudas que son venenosas de deudas normales que yo ya puedo decidir si tomar o no tomar, es que debe tener un sistema de pago. Y el sistema o la forma de pago, que técnicamente se llama amortización, consiste en unas reglas que me dicen, usted va a pagar de esta manera, este pedazo lo voy a tomar como interés, este pedazo lo voy a abonar al capital para ir reduciendo la deuda y siempre que juguemos ese método de pago, al cabo de 5 años, 10 años, 36 meses, el plazo que sea, usted quedará libre nuevamente de la deuda. Yo habré recuperado mi dinero como prestamista más un interés que es recuperar también todo ese costo de oportunidad que asumí y todos felices. Eso es supremamente importante porque hay ciertas deudas que son deudas informales, deudas de usureros, deudas por fuera del sistema financiero, que normalmente lo que le dicen a uno es, yo le presto la plata y usted me paga intereses, pero el capital, cuando lo tenga todo, me lo devuelve. Ese no es un método de pago de un crédito, ¿sí? Ese es un método de esclavitud financiera en el cual yo someto a alguien a pagarme una tasa que además está por fuera de todos los límites pensados o de la ley o del sistema financiero y lo que hace es crear mucha pobreza y destruir cualquier posibilidad de avanzar financieramente en la vida. Una deuda, toda deuda bien hecha, no importa que me preste plata mi hermana o el banco,
debe tener siempre un sistema de amortización, un sistema de pago en el cual cada mes o cada vez que yo voy a pagar algo de dinero, un pedazo de eso se va a bajar el monto final de la deuda y otro pedazo se va a reconocer la tasa de interés que me están cobrando. Y en ocasiones, algunos créditos van a tener costos adicionales. Una tarjeta de crédito puede tener una cuota de manejo, que es un pago que yo tengo que hacer mensualmente porque de pronto la tarjeta me da unos beneficios adicionales y por tener esos beneficios adicionales me pide que yo pague un cargo extra que se llama cuota de manejo. De pronto un crédito tiene un seguro de vida asociado al crédito, entonces tengo que pagar además de la tasa de interés un seguro de vida. De pronto tengo que pagar un estudio de crédito porque es un crédito mucho más grande y entonces requiere que alguien analice toda la documentación, etcétera. Entonces hay otros costos adicionales. Esto para decir, siempre que tomen una deuda o incluso si ya tienen una deuda, asegúrense de que conocen estas cuatro cosas. Uno, ¿cuál es el capital que están debiendo hoy? ¿A qué tasa de interés les están prestando ese dinero? ¿Cómo funciona la forma de pago? ¿Y cuáles son las condiciones de si pagan tantas cuotas durante tanto tiempo, la deuda queda saldada y queda eliminada? Y finalmente, si hay costos adicionales. Eso es fundamental. Incluso el que ustedes se den cuenta que no conocen alguno de estos datos, ya es ganancia y ya es una forma de decir, ok, si yo quiero hacerme cargo de mis finanzas personales, lo primero que tengo que ir a hacer es ir a buscar esta información. Está en el extracto cuando me cobran la cuota del mes. Si es un crédito personal, pues tengo que llamar entonces a mi primo y decirle, venga, ¿cómo es que son las condiciones del crédito que tenemos? Y si me doy cuenta que no son condiciones adecuadas porque nunca voy a terminar de pagar ese crédito, pues también tener la iniciativa de decir, necesito que cambiemos las condiciones porque esto no me conviene a mí y si no me conviene a mí y me pone en problemas, lo puede terminar también poniendo en problemas a usted. Eso para decir entonces que normalmente nosotros pagamos una cuota mensual cuando tomamos crédito. Y esa cuota se compone, como ya lo acabo de decir, de tres cosas. Uno, un pedazo que va a pagar intereses, que es la ganancia de la persona que me prestó el dinero. Nuevamente, no es tampoco ni bueno ni malo, es algo natural, porque si a esa persona dejó de hacer cosas por prestarme el dinero, lo lógico es que se compense eso que está dejando de hacer. Luego hay un pedazo a capital, que significa que cada vez que yo pago esa cuota, debo un poquito menos y entonces cada mes se calculan los intereses sobre lo que yo quedo debiendo, no sobre el valor original de la deuda. Y solo si hay otros costos, pues la cuota tendrá otros costos. Eso es básico también entenderlo para que ustedes se aseguren que las cuotas de los créditos que estén pagando tengan estos tres elementos. Cualquier cuota que solo tenga, por ejemplo, intereses, ya es una bandera roja de que si no estoy sobreendeudado ahora, es el típico crédito que me va a poner en problemas más adelante. Y si ya estoy en problemas, es el primer crédito que tengo que resolver y salir de él lo más urgente posible. Todo crédito y toda cuota que yo pague mensual a cualquier deuda debe tener una forma de ir bajando el capital y los intereses de las siguientes cuotas se van a ir calculando sobre el pedacito del capital que queda por pagar. De forma que al principio pago muchos intereses y poco capital, pero a medida que cada vez debo menos, voy a estar pagando muchos menos intereses y mucho capital. Ahora, ya entendemos entonces cuáles son como el ABC que hay que saber en términos técnicos, financieros, sobre cómo funciona el endeudamiento. ¿De dónde surgen los problemas de endeudamiento? ¿Cuál es la causa real del sobreendeudamiento? Hay básicamente dos causas del sobreendeudamiento. Podríamos ponerle una tercera, pero esa tercera va a ser consecuencia natural de estas primeras dos. Y están aquí en la pantalla. La primera son emergencias. Emergencias para las que no teníamos una estrategia de defensa en nuestras finanzas personales. Es decir, yo estoy normal, mis finanzas están bien y de repente se me inunda el apartamento, se me dañaron los electrodomésticos, se me dañó la lavadora, el televisor, la nevera, ¿sí? El refrigerador.
Y entonces, pues nada, necesito por lo menos el refrigerador, tengo que reemplazarlo. Y me di cuenta que no tenía ahorros o no tengo suficiente efectivo. Entonces, normalmente voy a buscar plata para pagarle a alguien, no sé, para que me ayude a resolver el problema de un tubo que se rompió y eso fue lo que inundó mi apartamento, pero voy a tener que comprar un refrigerador nuevo. Ese es el típico caso por el que uno empieza a crear a veces un problema de deuda porque, claro, no estaba planeado. ¿Y cuál es el problema con que no estuviera planeado? Que con eso paso a la segunda causa de un problema de endeudamiento. Como en el mes a mes tal vez yo ya estaba muy justo, es decir, la razón por la que no tengo ahorros es porque mes a mes la plata que me entra se va para las 5, 6, 10 cosas que me gasto en el mes. Cuando entra una deuda, automáticamente tengo que pagar una cuota. Y al pagar esa cuota, eso significa que voy a tener que dejar de pagar o de comprar o de gastar en algo más, porque la plata del mes sigue siendo el mismo sueldo que yo tengo todos los meses. Solo que ahora tengo que meterle un gasto nuevo, que es la cuota del crédito. Si ya no hay espacio, entonces probablemente me va a tocar empezar a hacer malabares y entonces de pronto buscar otro crédito para pagar el crédito inicial y entonces tratar de alargar los plazos y ahí es cuando empieza el problema del sobreendeudamiento. Por eso, la segunda causa de dónde surge un problema de sobreendeudamiento está es en mi presupuesto, que son esas acumulaciones de desajustes a lo largo del tiempo que están sumados después con malabares que hago con el crédito. Nuevamente, si yo reviso cómo funciona mi ingreso mensual. Aquí ya cambié la gráfica. Mi ingreso mensual, la plata o el dinero que me entra todos los meses. Hay tres cosas en las categorías más amplias posibles a donde se va ese ingreso mensual. La primera es al gasto, que es lo que define mi estilo de vida. ¿Qué es gasto? El pago del arriendo, el pago del mercado, la gasolina del carro, el colegio de los hijos, ir a comprar golosinas, unas vacaciones, eso es gasto. Es esa plata que pues invierno, o sea, pongo en mí para vivir bien, para darme los gustos que quiero darme, para darme la vida que merezco. Pero si tomo deuda, una parte de ese ingreso mensual pues va a estar pagando los créditos, que es al final lo que reduce las deudas. Y si además todavía tengo espacio, ahí va a estar el ahorro, que es con lo que yo crezco financieramente. Entonces, el problema cuando uno empieza a desajustarse en finanzas personales es que si yo empiezo a aumentar los créditos, es más, vamos incluso todavía más atrás. Si yo aumento el gasto, ¿sí? Por X o Y razón, una emergencia, o porque empecé a gastar de más, simplemente, no sé, este año estaba desatado y me fui a comprar mucho más de lo que debía y empecé a gastar mucho más. Como esto tiene un límite, entonces me va a tocar ir a pedir prestado. Pero cada que yo pido prestado, tengo que venir a pagar ese crédito todos los meses, entonces esto empieza a subir. Y al final, como esto tiene un límite, pues el ahorro es el que va, es el primero que sufre y entonces empieza a desaparecer. Y en algún punto yo ya no ahorro, esto ya no existe porque mi sueldo o mi ingreso mensual solo me alcanza para dos cosas, para el gasto, para vivir, pero también para ir a pagar el crédito que yo tenía que pagar. Y eso es un problema porque si no ahorro y de repente tengo más desajustes, viene otra emergencia o están creciendo las deudas, ya estas deudas no pueden oprimir más hacia arriba, ¿sí? Ya no, arriba ya no hay nada más, entonces empiezan también a oprimir hacia abajo y eso significa que por estar pagando deudas, yo voy a tener que empezar a bajar la calidad de vida que yo tenía. Este es el problema del sobreendeudamiento. Esta es la razón por la que uno se sobreendeuda. Esta es en la forma en la que yo manejo mi ingreso mensual. Entonces, la próxima vez que alguno de ustedes sienta que tiene que atender sus deudas, antes de hacer de una vez la bola de nieve y buscar la forma adecuada de manejar los créditos,
la recomendación es vaya al presupuesto. Porque si mañana le perdonan todas las deudas, ¿sí? Supongamos que usted puede oprimir un botón mágico que elimina todas las deudas al día de mañana, pero usted no ha arreglado el problema o el desorden en el presupuesto, lo que va a pasar es que naturalmente el problema vuelve a surgir, ¿sí? Entonces, como el gasto está desatado, el ahorro empieza a sufrir y como el ahorro empieza a sufrir y viene una emergencia, pues tomo deuda y como tomo deuda hay una nueva cuota y entonces como ya me agoté el ahorro, ahora tengo que gastar menos y vuelvo a estar sobreendeudado. Eso es algo que vi muchas veces en muchas personas que incluso llevaban 3, 4, 5 años pagando deudas y nunca salían de deudas. Y la pregunta también era, ok, no es que esté sobreendeudado, pero siento que no avanzo, siempre tengo ese crédito enorme y no sé cómo terminar de pagarlo. Claro, porque sigues haciendo malabares, porque no has visto que el problema no es la deuda, el problema es la razón por la que tienes que endeudarte. Bien, este es el tercer concepto fundamental, central, que quiero que entiendan. El primero era cómo funciona la deuda. El segundo ya tenía que ver un poco más con cómo funcionan estas cuotas y dónde está la causa del sobreendeudamiento. Pero el tercero es, siempre que ustedes piensen en empezar a solucionar el problema de endeudamiento, solucionen primero el problema de gasto, ¿sí? O el problema de cosas que se están saliendo de control que me obligan a tomar crédito. Porque si mañana me perdonan las deudas, pero no arreglo la causa de origen, me las perdonan, pero en 2 años estoy otra vez sobreendeudado. Bien, al final todo arranca sobre cómo manejo mi ingreso mensual. Entonces, eso para decir que si quieren ir a buscar la causa, mi recomendación sería que vayan a hacer un presupuesto. Y ese presupuesto no es otra cosa que poner cuánto les entra todos los meses y eventualmente, ojalá que fuera un presupuesto a lo largo del año, mes a mes, durante todo un año. Uno no lo puede prever todo, pero es mejor una previsión ahí medio desajustada a ninguna previsión. Y lo que va a hacer es, voy a ir mirando cuánto pago a deuda, le resto eso, cuánto ahorro, si ahorro, pero también se lo quito, cuánto pago en seguros para protegerme, si ya tengo esa estrategia dentro de mis finanzas personales, y luego cuánto gasto. Cuánto gasto en alimentación, en vivienda, en transporte, en salud y autocuidado, en entretenimiento, en vestuario, en educación, en comunicaciones, en otros. Y con eso voy a ir a ver cuánto me queda al final de cada mes. Bien. Normalmente, entonces, un presupuesto lo que me dice es cuánto estoy gastando. Y normalmente se hace para un mes, pero yo les recomendaría tratar de hacerlo mes a mes para los siguientes 12 meses. ¿Por qué? Porque si lo hago para este mes no llega a doble sueldo, pero en diciembre me va a llegar el aguinaldo o el doble sueldo y entonces ahí voy a tener un ingreso extra que si hago el presupuesto para este mes no lo voy a tener presente. Y así como llega de pronto el aguinaldo o llega el doble sueldo, de pronto en diciembre tengo la matrícula del colegio de mis hijos, que eso no se paga todos los meses, se paga una vez al final de año, por ejemplo, o en enero. Entonces, si hago un presupuesto promedio para el próximo mes, no estoy capturando todo lo que realmente tengo que gastar durante el año. Y eso es importante porque normalmente pueden pasar 4 cosas en nuestras finanzas personales. Uno, que el saldo mensual y el saldo anual sean ambos positivos. Es decir, todos los meses cuando yo miro el mes promedio, lo que me entra en dinero y lo que sale en dinero, al final me queda algo para ahorrar. Perfecto. Y cuando miro esos gastos que son anuales, esos gastos que llegan una vez al año, y son más grandes que el resto, los impuestos de la casa, los impuestos del carro, la matrícula de un colegio, unas vacaciones, por ejemplo, y lo comparo también contra esos ingresos anuales, etcétera, al final no importa, siempre tengo un saldo positivo. Otra cosa que puede pasar es que no, en el mes a mes a mí me sobra plata, pero en los ingresos y los gastos que son anuales me falta plata porque mi doble sueldo es de 1.000,
pero mi gasto de matrícula es de 2.000, entonces me está faltando plata. Pero uno dice, bueno, de pronto no pasa nada, porque con lo que yo voy ahorrando todos los meses, que me va sobrando un poquito cada mes, yo puedo cubrir ese pedacito que me falta de mi gasto anual. Ok, y aquí es donde empieza a haber problemas. Uno es que el saldo mensual sea negativo. Entonces, aquí ya puede haber problemas, pero de pronto el saldo anual es positivo. Entonces, aquí lo que yo tendría que ver es, oiga, no, es que en el mes a mes estoy muy justo y de hecho de pronto me falta un pedacito, o sea, hay un poquito más de gasto. Pero llega el doble sueldo y el doble sueldo incluso me alcanza para dividirlo en 12 y cubrir ese pedacito que me falta. Ah, ok, entonces puede ser una estrategia. De todas formas, mi recomendación es que el saldo mensual debería ser siempre positivo. Debería dejar lugar para el ahorro. Y aquí es donde ya hay un problema. Si yo me doy cuenta que el saldo mensual y el saldo anual son negativos, ahí ya hay que encender la alarma porque probablemente estoy empezando a tener un síntoma claro de sobreendeudamiento y si no estoy sobreendeudado todavía, si no soluciono esto, lo voy a estar. Porque a menos de que deje de pagar cosas, voy a tener que buscar crédito para poder seguir haciendo los gastos o a menos de que deje de gastar, voy a tener que salir a buscar crédito. Entonces, en resumen, hasta aquí, el sobreendeudamiento es una situación en la que una persona tiene más deudas de las que puede pagar según su ingreso y su gasto. ¿Bien? No es como que haya un síntoma universal de sobreendeudamiento, sino que para mi configuración de mis finanzas personales, tengo más deudas de las que yo puedo pagar. El problema no es necesariamente cuánto me prestan o la cantidad de plata que debo. El problema es el tamaño de las cuotas mensuales que tengo que pagar todos los meses que hacen que yo no pueda tener dinero para vivir tranquilo y para ahorrar. Ese es, al final, la evidencia clara y la definición por sí misma del problema de sobreendeudamiento. Fundamental, como lo he dicho antes, hay que identificar y hay que abordar lo más temprano posible ese sobreendeudamiento para evitar problemas más graves en el futuro. Piénsalo nuevamente, como les decía, como un tema de salud. Entre más rápido yo identifique los síntomas y pueda diagnosticar la enfermedad, más rápido puedo tratarla y menor es el costo del tratamiento. ¿Sí? Eso también es muy importante. Entre más tarde yo llegue al diagnóstico, el tratamiento es más difícil, pero se puede y se logra, que es lo que vamos a ver ahora. Empecemos ahora sí a mirar cómo se siente estar sobreendeudado y ya después vamos a cerrar yo mostrándoles cómo podemos salir de un sobreendeudamiento. ¿Cómo se siente estar sobreendeudado? Uno, antes incluso de matemáticas y toda la cosa, si ustedes se identifican con alguna de estas 6 cosas que les voy a decir, atención, ponga una alarma. Es hora de empezar a trabajar en sus finanzas personales urgentemente. Uno, solo hago los pagos mínimos de mis tarjetas de crédito o de mis préstamos mes tras mes. ¿Sí? A ninguno o sea, no me sobra plata pues para de pronto hacer un abono extraordinario o pagar más rápido una tarjeta, sino que busco literal pagar lo menos posible, lo que la factura o el extracto dice pago mínimo y eso es exactamente lo que pago. Y llevo 12 meses, 18 meses pagando pagos mínimos y nada que salgo de deudas. Ese es un primer síntoma, es un síntoma leve, podría haber otras razones, pues yo podría decir, es que estoy ahorrando para un fondo de emergencias, entonces por ahora solo voy a seguir pagando los pagos mínimos y no pasa nada porque el beneficio de mis deudas es mucho más amplio del tiempo que me va a demorar pagando y es un beneficio mucho más grande que el costo que asumí. Perfecto, ese es un caso en el que, perfecto, siga pagando entonces los pagos mínimos, ahorre y cuando logre ahorrar el fondo de emergencias, entonces trate de salir más rápido de deuda, porque si sale más rápido de ciertas deudas, va a poder tener más dinero para ahorrar y más dinero para gastar. 2, y aquí vamos subiendo en severidad, dificultad para cubrir los gastos básicos. Lucho para pagar gastos esenciales como el alquiler o la renta, los servicios públicos, los alimentos, debido a que estoy pagando créditos. Entonces, si yo ya estoy dejando de hacer cosas en mi vida diaria por estar pagando créditos, es una clara señal de sobreendeudamiento. Es decir, estoy asumiendo un peso
mucho más del que puedo cargar. Y entonces hay que reajustar la carga para poder seguir adelante y no tener problemas. 3, más severo. Préstamos para pagar préstamos. ¿Estoy tomando un nuevo préstamo o estoy tomando una tarjeta de crédito para pagar otro préstamo? Esa es una señal para mí extremadamente clara de que hay un problema de sobreendeudamiento ya evidente, no necesariamente hipercrónico, pero si se sigue la tendencia, no hay nada bueno que esperar, a menos de que se ejecute algo sobre eso. Pedir un préstamo para pagar otro préstamo. 4, más grave, retrasos en pago. O sea, regularmente me atraso, me cuelgo, como decimos nosotros en Colombia, en las cuotas, me atraso en los pagos o me están cobrando cargos por mora, me están cobrando cargos por estar pagando fuera de las fechas que son. Ahí ya definitivamente hay una evidencia inequívoca de que hay sobreendeudamiento. Quinto, estrés financiero constante. Hay una preocupación constante de que no tengo cómo pagar mis deudas, de que tengo un estrés enorme relacionado con el dinero y este es un síntoma muy duro porque empieza a afectar mi salud mental y mi salud física. Hace unos años con el Banco Central de República Dominicana hicimos un webinar maravilloso sobre la evidencia científica que hay de cómo el estrés financiero afecta la salud física y la salud mental de las personas. Les recomiendo que si quieren verlo, en YouTube está, busquen Juan Camilo González, Banco Central República Dominicana y ahí lo encuentran. Y finalmente tengo crédito informal. Es decir, si ya no me prestan en el sistema formal y me tuve que ir a un prestamista informal que cobra una tasa absurda de interés, que no tiene sistema de amortización, sino que solo me cobra intereses y listo, ahí hay ya un síntoma crónico de sobreendeudamiento. Entonces, ¿cómo vamos a salir de ese sobreendeudamiento? En 10 minutos para que hagamos una ronda de preguntas. Lo primero es ya medirlo, meterle matemáticas para saber, bueno, qué tan severo es como cualquier enfermedad. Una cosa es, estoy tosiendo y entonces voy a hacer un control para ver si solo es una gripa o un catarro pasajero o si de pronto es algo mucho más crónico que necesita un tratamiento mucho más especializado. Entonces, hay varias formas de medir el sobreendeudamiento y aquí hay dos muy sencillas. La más importante para mí va a ser esta de la izquierda y es cuánta plata todos los meses está yéndose a pagar deudas en comparación con toda la plata que llega cada mes. Eso es lo que me muestra esta división. Lo que dice esto es sume todo lo que usted está pagando mensualmente en cuotas de créditos, sume todo lo que está pagando mensualmente y divídalo entre su ingreso mensual. Y eso le va a dar un número de 0, debería darle máximo 1. Si le llega a más de 1, esto está gravísimo. Y lo ideal es que menos del 3, y nuevamente, ideal, hay casos excepcionales y por eso hay que después analizar con más profundidad esto, pero lo ideal es que menos del 35% de mi salario se vaya a pagar cuotas de créditos. ¿Qué significa eso? Que si yo gano 1.000 pesos, entonces máximo 350 pesos es lo que yo pago en créditos mensuales. ¿Por qué? Porque necesito 650 para vivir, para ahorrar, para pagar la renta, para almorzar, para comer, para viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente cuando empiezo a pagar más del 35%, es muy probable que tenga que estar cortando algunos gastos. Excepciones donde es normal y donde no necesariamente es un síntoma de sobreendeudamiento. Con mi esposa o mi esposo compramos una vivienda. Yo tomé el crédito hipotecario o el crédito de vivienda lo tomé a mi nombre y se me lleva el 60% de mi salario. No pasa nada porque probablemente el pedacito que queda de mi salario más el salario de mi esposo o de mi esposa permite pagar el resto de gastos de la casa. Entonces, esa es una clara excepción en donde uno dice, no pasa nada. Sí, claro, sobrepasa lo que debería sobrepasar, pero en la casa nos arreglamos y podemos hacerlo. De todas formas,
En el webinar que hicimos la última vez hace un par de meses sobre cómo comprar crédito hipotecario, les decía que una de las cosas que normalmente evalúan las entidades financieras a la hora de pedir crédito es que la cuota no supere precisamente el 40% más o menos del salario para que haya espacio para todo lo que viene con la compra de una vivienda. Si no lo han visto y quieren verlo, está en YouTube. Y el segundo cálculo que uno puede hacer es sumar el valor de todo lo que tengo, todo lo que he comprado, todo lo que es mío, todos mis activos y restarle todas las deudas. Y siempre que eso sea positivo, está bien, porque significa que soy solvente, es la palabra técnica en finanzas. Es decir, lo que tengo es más grande que lo que debo. Ahora, esta es muy relativa, ¿sí? Porque normalmente cuando uno es joven, pues uno no tiene mayor cosa, entonces probablemente los pasivos van a ser más grandes. Por eso yo prefiero mirar esta de acá. Ahora, si ustedes quieren hacer esto en un ejercicio, les voy a dejar un enlace al que pueden hacer, se los voy a compartir ahí en el chat, porque ese ejercicio les va a permitir ver en dónde están. Y dependiendo en dónde están, hay unas cosas que uno puede hacer y hay otras cosas que uno no puede hacer. Uno puede tener algo de deuda y el ingreso, que es la rayita verde, es mayor que la deuda acá, fíjense. Entonces todo está bien. De pronto va creciendo la deuda, nada, sigue bien, todavía un poquito más, pero sigue bien, todavía tengo espacio, empiezo a respirar y de repente si me empiezo a dar cuenta que lo que pago en deudas está ahogando mi ingreso, aquí me empiezo a preocupar y siempre que ya yo no pueda pagar porque lo que debo, los pagos mensuales a mis créditos son mucho más o se están llevando una parte importante de mi ingreso, entro en problemas. Pero ¿cómo ver eso? El ejercicio que yo les propongo es ir a este enlace que los va a llevar a esta guía que está acá. Voy a dejar este enlace en nuestro chat para que lo tomen ahí. Si no, después repítanse este video en YouTube y cuando lo vean en YouTube, copien esa dirección web bit.ly/Cibao piso 12. Y eso los va a llevar entonces a este ejercicio de acá. En este ejercicio lo que ustedes van a hacer es escribir en estos recuadros grises. Y lo único que tienen que hacer es poner en este recuadro gris cuánto es el ingreso mensual. Después de los descuentos normales que de pronto les haga su empleador, si existe algo por el estilo. Pero si no es, ¿cuánto es el ingreso mensual? Lo pueden hacer por la familia, lo pueden hacer individualmente. Supongamos que yo me gano 25.000 pesos. Y en este voy a escribir cuánto valen mis activos, es decir, literal, voy a mirar todo lo que tengo a mi alrededor y voy a decir, bueno, ¿cuánto más o menos puede valer esto? Y entonces hago un estimado del valor de mis activos. Y luego voy a hacer una lista de a quién le debo. Voy a poner un poco más de zoom acá. ¿A quién le debo? ¿Qué le debo? Entonces, al banco A le debo la tarjeta de crédito B Gold, al banco B la tarjeta de crédito MC Silver, a mi compañera de trabajo le debo un crédito personal, al otro banco no sé qué, a la cooperativa un vehículo, al banco F un crédito de libre inversión. ¿Y cuánto le debo? Entonces voy escribiendo. A este le debo 3.800 pesos, a este 4.500, etc. ¿Cuánto pago mensualmente? Pues voy al extracto y miro cuánto pagué el mes pasado y entonces digo, eso más o menos le pago 120, a este le pago 90, a este le pago 150. ¿Qué tasa de interés me cobran al año? Está en el extracto. Si no la sé, pues hay que ir a mirar y a buscar esa información. Este me cobra el 25, este me cobra el 34, este me cobra el 5. ¿Para qué me endeudé? Esto es importante para recordar la decisión que hubo detrás de esto. Para vacaciones, para comprar otra tarjeta de crédito, etc. Y eventualmente, ¿qué tipo de deuda es? Si es de consumo, es decir, no me queda después de consumir después de pagar lo que pagué con ese crédito, no me queda nada. Entonces, me fui a vacaciones. Pues ya, las vacaciones quedaron en el pasado, no me queda hoy nada, me queda el recuerdo y las fotos en el Instagram, pero no me queda nada. Pero de pronto un auto, pues nada, el carro todavía lo tengo, entonces ahí eso todavía lo tengo. En un celular, pues todavía tengo el celular. Si fue por una inversión, todavía tengo de pronto la inversión, pero un viaje de vacaciones, completar para un mes que me quedé sin plata, etcétera, pues eso es todo deuda de consumo. Y luego van a ver entonces aquí abajo un veredicto de cómo están los indicadores de sobreendeudamiento. No tienen que ser expertos, aquí mismo se los analiza, pero para eso vamos a hacer un ejercicio final antes de cerrar. Entonces, fíjense que acá él mismo les calcula.
oiga, vea, el 37 de mi sueldo se va a pagar deudas y aquí dice ideal menos de 35 y está en rojito, significa que pilas, o sea, atención. El otro está en rojito, bueno, si ya 5 están en rojo, pues tal vez ya es evidente que estoy sobreendeudado. Si yo quito acá 3 créditos, por ejemplo, supongamos que estos 3 créditos no los tengo, fíjense que esto se va a poner en verde. Entonces, si tengo todo verde, está bien, la deuda está controlada, no se preocupe, mire qué otras prioridades tiene en este momento en sus finanzas personales. ¿Listo? Esa es la herramienta que les voy a dejar para que ustedes mismos puedan tomarle el pulso a su situación financiera. Pero vamos a hacer lo más interesante para cerrar nuestra charla. Como hoy está de moda la inteligencia artificial, una razón, ustedes pueden tener ahí casi que un asesor, por lo que antes me pagaban a mí 1 hora, 2 horas para por lo menos hacer un vistazo de cómo estaban las cosas. Hoy lo pueden tener gratis, totalmente gratis con inteligencia artificial. Para eso van a utilizar esta instrucción de acá combinada con este Excel de acá. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, van a copiar ese texto que está acá. Voy a tomarlo yo y se los voy a dejar también en el chat para que lo copien. Y si no, vayan a YouTube, vean la grabación, pausenla y entonces ahí mismo después se lo pegan a ChatGPT. Y lo segundo que van a hacer es, si no tienen una cuenta en ChatGPT, vayan a ChatGPT y creen una cuenta. ¿Sí? Si no saben cómo, busquen en Google ChatGPT. ¿Listo? Y ahí crean una cuenta. Es totalmente gratis. Y acá, entonces lo que van a hacer es, le van a pegar ese texto que les acabo de compartir en el chat o que tienen en la grabación y van a ir aquí a esta tabla que ustedes completaron cuando descarguen mi archivo y van a, si quieren tomarle un pantallazo a esta tabla o a copiar toda la información, cualquiera de las dos, copien la información y simplemente se la pegan junto con el texto que les di. No tienen que hacer nada más. Copian y pegan el texto largo que se llama un prompt, la instrucción, y copian y pegan el resultado después de que ustedes pusieron los valores que son aquí en esta tabla. Y simplemente le van a dar le van a dar enter a esto. Vuelvo aquí, ChatGPT. Aquí está la instrucción, aquí está la tabla con mi información y simplemente le doy clic y le doy enter. Listo. Y entonces la inteligencia artificial, que ya tiene una instrucción muy clara y que sabe también un poco de esto, me va a dar 3 cosas. Uno, un análisis en palabras sencillas, no matemáticas, sobre pues, qué tan complicada está mi situación. Eso es como tener un médico que les lea los exámenes. 2, me va a dar 3 acciones que yo tengo que hacer esta misma semana y luego me va a dar un plan a 6 meses de cómo salir de deudas sin necesidad de tener perfectamente claro todas las posibilidades que existen. Entonces me dice, oiga, diagnóstico simple, crítica, rozando emergencia. Entonces me dice, oye, de cada 100 pesos que cobras, 40 están casi comprometidos antes de empezar el mes y eso te da poco colchón para imprevistos. Además me lo explica de manera súper natural. Y me dice, una parte de esto es deuda de consumo y ese es el problema es este. En la práctica, las tarjetas muerden cada mes. Si vendieras todos sus activos, no te alcanza para cubrir todo lo que debes. Y entonces esto te va a atar por años y te va a limitar cambios de trabajo. Pues ya me explicaron qué tan grave es. Plan de acción inmediato. Congela el uso de tarjetas. Haz un mini presupuesto de supervivencia. Haz esto, Llamadas de alivio inteligente. Entonces, pregúntale a tu banco si puede ayudarte con esto, esto, esto. ¿Qué sí ayuda? Esto. ¿Qué no ayuda si el banco te dice esto no te ayuda? Ok, paso 3. Vende 1 o 2 cosas no esenciales, separa un mini colchón de tanto, Y estrategia 6 meses. Mira, estos son los métodos para salir de deudas de sobreendeudamiento. Te conviene más este método por estas razones. Y lo que vas a hacer es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. La secuencia sugerida para tu situación es toma primero la tarjeta del banco B, luego la tarjeta de la Silver, luego la Gold, luego la del banco A, luego no sé qué. De últimas, págale a la compañera si es realmente esto. Y en la práctica, lo que vas a hacer es el primer mes esto, cuando se salde y si hay alguna deuda informal, él me va a decir qué hacer. Aquí ustedes se acaban de ahorrar unos buenos pesos con un análisis básico de inteligencia artificial sobre el tema del endeudamiento. Cierro con lo siguiente, por si hay preguntas, vayan escribiéndolas en el chat, pero cierro con lo siguiente.
Es importante salir del sobreendeudamiento, primero por salud mental, por quitarse la preocupación constante, por evitar tensiones en la familia que normalmente causa el sobreendeudamiento. Es una de las mayores razones de peleas en el hogar y de divorcios. Por calidad de vida, por poder volver a tener la libertad de elegir en qué quiero gastarme mi dinero y porque puede crear más sobreendeudamiento. Si llegan a tener algún tipo de crédito informal, o sea, con usureros, eso resuélvanlo inmediatamente. Es el primero que tienen que resolver. Ojo, no crean tampoco pues que el prompt ya es la solución completa a todos sus problemas. Si se dan cuenta que no están pudiendo avanzar solos, busquen apoyo en un asesor financiero. Busquen en Google un asesor de finanzas personales que pueda ayudarlos. Igual que con salud, una gripa, yo sé de pronto que ir a la droguería, a la farmacia y qué tomarme, pero si se me está saliendo de control, hombre, la mejor inversión que puedo hacer es pagarle a un médico para que me diga cómo evito que eso se me convierta en algo más grave. Entonces, inteligencia artificial, maravilloso. Esto que ustedes pueden hacer, me pagaban a mí por hacerlo hace 4 años. Hoy no es necesario, hoy no necesito yo, porque es muy bueno, el prompt realmente funciona y es lo mismo que yo le diría a una persona. Pero si no es suficiente porque la situación es más compleja, no hay como ir a buscar ahora sí a un experto en finanzas personales y que me diga exactamente qué es lo que tengo que hacer. Muy bien, con eso quiero cerrar, agradecerles, recordarles nuevamente, la deuda no es mala o es buena, hay usos adecuados y no adecuados. Los créditos de usura no le hacen ningún favor a nadie, ni en el corto, ni en el mediano, ni mucho menos en el largo plazo. Y si sales de deudas es gestionándolas con un plan. Les acabo de dar una herramienta que es 100% gratuita para que lo hagan ustedes teniendo una asesoría de un nivel que no era posible tener hace 4 años sin pagar. Con eso quiero cerrar. Nuevamente, agradecerle a la Asociación Cibao por la invitación y a ustedes por quedarse conmigo estos 45, 50 minutos. Y bueno, feliz de que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Muchos éxitos en esas finanzas en lo que sigue.